Bueno, vamos a hablar de un tema que nosotros hemos llevado, por supuesto, y llevamos todos los días, porque consideramos que obviamente sin educación no hay construcción social, sin educación no hay ascenso social. Vamos a hablar de un tema que no está superado, porque seguimos teniendo escuelas que no están funcionando, escuelas que están cerradas, y criterios diversos al respecto de lo que denominan burbujas. Para ello está Noelia Oro, que integra Padres Organizados de Mar del Plata, es médica pediatra. Noelia, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Jacobo. Bien, bien. Contanos un poquito cuál es la situación. Bueno, nosotros ya nos conocés, somos un grupo de padres que está desde septiembre del año pasado reclamando la presencialidad de nuestros hijos. Eh, por supuesto, siempre en el marco de una pandemia, eso nadie lo niega. Lo que nosotros criticamos y reclamamos en forma continua es la forma de gestionarla en el marco de la educación. Nosotros ya a esta altura hablamos un montón, hemos hecho reuniones con médicos también que integran padres organizados y en esto hemos observado también, el Estado lo ha evaluado, de que los niños no son súper contagiadores. A raíz de esto, el plan jurisdiccional que se hizo ya en febrero de este año, ya más de 6 meses, queda obsoleto para todas las medidas plásticas y dinámicas que tuvieron la pandemia. Una muy importante es la vacunación. Ya tenemos la mayor parte de los maestros vacunados con sus 2 dosis, algo que Ujú, es extremadamente importante. claro. Eh, y otra cosa a tener en cuenta es esto de evaluar las características infectológicas de los nenes. Al saber que ellos no son supercontagiadores, sino que los adultos jóvenes son los que más contagian la enfermedad, es innecesario seguir manteniendo el distanciamiento de 1,5 metros entre cada niño, cuando hoy en día el aforo de los restaurantes es del 70% y tenemos se puede realizar reuniones sin distanciamiento en bares, en grupos. Es increíble que en un bar vos puedes tener una mesa con 15 personas y en un Ujú, aula esos 15 niños estén en 3 metros cuadrados. Es claro. terrible. Sí, sí. Eh, Eso es lo que nosotros estamos queriendo reafirmar. Tengo entendido que ayer Trota se reunió con infectólogos y médicos y hoy a la mañana pude leer una noticia en la cual aparentemente iban a empezar a tener esto del distanciamiento accesible sin determinar medida alguna, que me parece apropiado. Hay que ver a ver qué es lo que Mm. definen, porque me da un poco de miedo, por supuesto. Pero bueno, es importante tener en cuenta esto con los niños. Ya se sabe que el lugar de contagio que corresponde al colegio es menor al 1%, es bajísimo. El daño que le estamos haciendo a los niños inicialmente fue en el deterioro Ujú, eh, social con sus pares, eh, que todavía se mantiene en escuelas del ámbito público en Mar del Plata. Debido a su infraestructura no han vuelto porque no funciona el gas, porque no hay ventilación apropiada. Todo esto acarreó aparentemente un gasto que no se pudo afrontar y hoy en día todavía están sin poder ir al colegio esos niños. Y en el ámbito privado lo que se ve mucho es que van una semana sí, una semana no, y esto sí. afecta claramente en su educación formal y en una medida pedagógica que tenga continuidad. Los niños van una semana, eh, van al colegio, aprenden, digamos, y después la otra semana ya eso es como un bache gigante, Mm, porque sabemos que la virtualidad no puede este, sostener esa presencialidad que le da a los niños. ujú. Y en el mismo aula se evidencia una dicotomía gigante entre nenes que todavía no saben leer y escribir y niños que están aburridos haciendo una raya en la hoja. Sí, Es, ahí, yo si me permitís, ahí hay un gran tema, para mí un gran tema. Hablamos de los colegios privados, ¿no? No voy a hacer una tabla rasa y decir que todo es lo mismo, porque yo converso con muchos docentes, con muchos directores. El tema es que el marco regulatorio de imposición que tiene el Estado aún sobre los privados es muy, muy, muy grande. Nadie se atreve a pasar la raya. Tenés una enorme cantidad de escuelas privadas que en realidad reciben subsidio parcial o total, pero hay otras que increíblemente, siendo de gestión propia, sin subsidio del Estado,
se han sometido a esto con una gran comodidad. Por otro lado, vos tenés el sindicato de docentes profesionales que está totalmente kirchnerizado. La actual presidenta Exacto. es una militante kirchnerista y han hecho de no educar una bandera absoluta en este momento. Es llamativo porque hay un discurso predominante en el cual dicen, bueno, que vuelvan todos y se contagien con cierto cinismo, cuando ya sabemos que no es así, cuando ya Ujú. sabemos, y a esta altura, después de un año de pandemia, y te lo puedo asegurar desde las dos alas, desde el área médica, Claro. en la cual vivencié el día a día, y desde el área de la educación, que la vivencio con mi hijo, que no son los niños, que no Ujú, está ahí. Y ujú. si no está ahí, ¿dónde está este ánimo de dar todo para que ellos aprendan un poco más, para que la sonrisa de ellos esté? Son niños distintos, realmente. Los niños de pandemia, dignos de estudiar, son niños distintos. Ujú. Y la verdad es que tenemos que volver a que sea lo más normal posible, por lo menos en su vida, porque el resto de los seres humanos, lamentablemente los adultos, ya volvieron a su vida. Y es importante que ellos puedan también retomar a la educación, que es lo que le va a dar la Sí, energía y la sabiduría para el día de mañana. pero en verdad, más allá de todo esto que puntualmente estamos conversando y además, bueno, vamos a insistir en un dato. Sos médica pediatra, por lo tanto tenés, como decías vos, la doble vinculación como mamá y como profesional al respecto de la cuestión. Exacto. Lo que han hecho es construir una cosa ideológica en torno de todo esto, que empezó con el te estamos cuidando, y lo mantienen cuando, por ejemplo, no pueden resolver el problema del proceso vacunatorio. Hay 5 millones de vacunas, ya los propios infectólogos los cuestionan. Pero además hay un rol muy importante de la dirigencia gremial docente en este sentido. Son los principales impulsores del no retorno y del no estudio. Es brutal lo que están haciendo. Yo desconozco cuál es la interna, porque esa área la verdad que no estoy adentro. Pero sí lo que te puedo decir es que en otros países, que también inicialmente se cerró, las escuelas se cerraron en todos los países porque nosotros al principio pensamos que esto era la gripe A. La gripe A realmente contagia a todos los grupos etarios. La diferencia es que teníamos vacuna. Esa es la gran diferencia con la pandemia que tuvimos con gripe A. Entonces muchos países lo hicieron. A los meses, no te estoy diciendo, Mm, te digo, al mes y medio, ya Wuhan había hecho un estudio gigante con niños y había observado que los niños no eran contagiadores, a mm, diferencia de lo que pasaba con gripe A. Entonces, cada país empezó a levantar, obviamente, estas medidas en forma paulatina. Eso no sucedió acá, fue terrible para mí particularmente, que obviamente me comí todo lo que tenía que ver con COVID. No podía dejar de maximizar lo que iba a hacer esto en la educación. Con respecto a los docentes, realmente no desconozco qué es lo que está sucediendo. Creo que hay muchos docentes, como siempre, que esto lo llevan en el alma y obviamente lo defienden y tratan de dar lo mejor de sí. La verdad que la virtualidad con una docente, uno la ve a la docente con 15 nenes diciendo no entiendo, no entiendo, no entiendo, y yo realmente la admiro. Digo, ¿cómo puede estar ahí al lado? Porque yo 45 minutos así y creo que me voy, me renuncio. Pero entiendo también de que, bueno, que hay un aspecto, una mirada en la cual que creo que pasa, que va más allá, que es la grieta que tenemos lamentablemente, que no nos deja ver, que no tiene que ver con sentimientos políticos. Esto es epidemiológico. Esto sirve, esto no sirve, y punto. Y pasa en todas las áreas, mm, lamentablemente. sí, Hay una sí. infectóloga muy reconocida en La Plata, que bueno, ella es kirchnerista, y sin embargo dijo, esto no tiene que ver con un fervor político, esto hay que hacer, esto es lo que corresponde. Y lo dijo ya el año pasado. Pero bueno, la realidad es que estas son cosas que no tienen que ver con lo que uno se mezcla y Mm, esto genera que obviamente tengan políticas en detrimento. Otra mezcla gigante que se está haciendo, por ejemplo, es que el docente esté dentro de la burbuja de los niños. El docente utiliza máscara, utiliza barbijo y tiene una separación de 2 metros con los niños. ¿Por qué razón va a estar dentro de la burbuja? La maestra es la que más se enferma dentro del aula. Se mm, enferma la maestra, se enferma el docente y caen todos. Se enferma un niño que no se enferma, generalmente es el contacto, y se enfermó el niño, porque generalmente se enferma de un adulto, que es el familiar, y caen todos al igual. Y no es lo mismo, no es lo mismo, porque es como si fuera que yo voy a revisar a un paciente COVID
y entonces me aíslan cada vez que yo reviso un paciente COVID. No, yo si utilizo el equipo apropiado, no necesito aislarme. Yo, es más, en toda la pandemia no me aislé una sola vez. Claro. Entonces no hay necesidad de aislar a cada docente, porque eso, otra vez, va en detrimento de la continuidad pedagógica. Se corta, además no sabes lo que es, no se corta una maestra. Son 5 maestras que caen, Claro. porque claro, tomaron cafecito, porque a esa aula no fue, por ejemplo, en el secundario no fue una sola maestra, fueron 3, 4 maestras en esa semana, en esos 2 días que pasaron, porque son 48 horas previas. Uh-huh. Entonces, son 5 maestras que no van a estar durante 10 días. Es realmente terrible. Hay cosas que hay que cambiar en el plan jurisdiccional. Esto de la maestra fue algo que no estaba en octubre del año pasado, y en febrero, llamativamente, 2 días antes de empezar el colegio, se ingresó a la maestra dentro del plan jurisdiccional. Y es otra de las cosas que hay que modificar, además del distanciamiento, claramente. Sí, bueno. Lo seguiremos conversando, te agradezco la claridad, el tiempo y la dedicación. Sigamos sumando esfuerzos para lograr que la presencialidad absoluta, total y el compromiso con la educación retorne como una buena práctica y costumbre de los argentinos. Muy amable. Exacto. Muchísimas gracias por el espacio y saludos a toda tu audiencia. Bueno, gracias a quien escucharon. Es a la doctora pediatra Noelia Oro, integra Padres Organizados de Mar del Plata.